Vamos a comenzar a tejer la maceta por la base. Para eso vamos a hacer primero un anillo mágico y en el anillo mágico vamos a tejer 10 varetas. La primera vareta se reemplaza como siempre con 3 cadenas de subida. Tejemos 3 cadenas y comenzamos a tejer varetas. 9 varetas, entonces tendremos un total al final de esta vuelta de 10 varetas. Al finalizar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado. Cerramos con punto deslizado y vamos a tejer la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 vamos a tejer 3 cadenas que equivalen a un primer punto y una vareta en el mismo punto, o sea, estamos generando un aumento. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada punto, o sea, 2 varetas en cada vareta de la vuelta anterior. Terminamos esta segunda hilera entonces con 20 varetas. Tejemos entonces 2 varetas en cada punto. Al finalizar la vuelta la vamos a volver a cerrar con punto deslizado. En la vuelta número 3 vamos a tejer un aumento en el primer punto y un punto en el siguiente. Volvemos a repetir esta secuencia, un aumento en el punto siguiente, o sea, 2 varetas en un punto, 2 varetas que pican en el mismo punto y un punto en el siguiente punto. Esta secuencia vamos a repetir toda la vuelta y vamos a terminar con 30 puntos. Vuelta número 4. Repetimos el aumento en el primer punto, o sea, 3 cadenas de subida y una vareta, todo en el primer punto. Y luego tejemos 2 varetas, una vareta en cada uno de los puntos siguientes. Y esa es la secuencia que vamos a repetir. Un aumento y 2 puntos. Terminamos esta vuelta con 40 puntos. Siempre vamos a cerrar con punto deslizado. Como verás, estamos realizando las secuencias que se utilizan cuando queremos tejer un círculo plano. Continuamos entonces la misma secuencia. Cuando terminamos la vuelta con 40 puntos, cerramos con deslizado. Vuelta número 5. Tejemos el aumento en el primer punto y luego 3 varetas, una en cada una de la hilera anterior. Esta es la secuencia que repetimos. Un aumento, o sea, 2 varetas juntas y luego 3 varetas. Vamos a terminar entonces con 50 puntos. En la vuelta número 6 repetimos el aumento en el primer punto y luego serán 4 varetas. Así es como vamos espaciando cada uno de los aumentos. Y así es como se continúa dependiendo la base de la maceta que vos vas a utilizar. Esto tenés que ir midiendo a ver cuál es el diámetro y vas a seguir con la secuencia de lo que es círculo plano hasta que tengas el tamaño perfecto de tu maceta. Si en mi caso yo voy a hacer una séptima vuelta, en la vuelta anterior terminamos con 60 puntos, entonces en la vuelta número 7 vamos a terminar con 70 puntos. Como iniciamos la primera hilera, la primera vuelta, hicimos 10 varetas, entonces esto es fácil porque en cada una de las vueltas siguientes vamos a ir aumentando de a 10. Entonces la primera va a tener 10, la segunda 20, la tercera 30, la cuarta 40, la siguiente 50 y así.
Yo voy a tejer, esta ya es mi última vuelta por el tamaño de mi maceta, pero vos continúas hasta que tengas el diámetro de la tuya. O te detenés antes si es que ya llegaste. Ahí está, y ahora continuamos otra vez. Ahí, me molesta el hilo, listo, ahí llegué. Bueno, voy a terminar entonces siguiendo mi vuelta número 7. Cerramos con punto deslizado y ahí nos encontramos. Una vez que llegaste a la medida de la base de tu maceta, vamos a dejar de trabajar con aumentos y con varetas y vamos a trabajar ya con el medio punto. Entonces, trabajamos la primera hilera, ya sin aumentos, vamos a trabajar un medio punto en cada punto, pero tomando la hebra trasera. Si miras bien, el medio punto, todos los puntos en realidad, tienen 2 hebras. Viendo de la parte de arriba vas a ver que tienen 2 hebras. De esa espiguita tomamos solo la hebra de atrás y tejemos un medio punto en cada punto. Estamos trabajando en lo que se dice canalé cuando trabajamos en hebra trasera. Esto lo que nos da como resultado es como un bordecito, ¿sí? Y recordá cerrar con punto deslizado esa primera vuelta. Ahora comenzamos a tejer el entretejido. Tejemos un medio punto y una cadena. Saltamos un punto de base y tejemos otra vez un medio punto y luego una cadena. Volvemos a saltar un punto de base y en el siguiente, tomando las 2 hebras, ya no trabajamos en canalé como en la hilera anterior, un medio punto y una cadena. Saltamos punto de base, un medio punto, una cadena. Así trabajamos toda esta vuelta. A partir de ahora vamos a comenzar a trabajar en espiral. Eso significa que cuando termines esa vuelta vas a colocar un marcador de puntos para marcar cuál es el inicio de la vuelta siguiente, pero ya no vamos a cerrar con deslizado. Vamos a continuar tejiendo la segunda hilera. Para eso tejemos el medio punto en el espacio de cadenita de la hilera anterior. Una cadena y nuevamente un medio punto en ese huequito que acá te lo estoy mostrando, que te queda con la cadenita de la vuelta anterior. Esta es la misma secuencia de cada hilera y esto es lo que vas a seguir repitiendo. Un medio punto, una cadena, un medio punto, una cadena. Pero el medio punto ahora ya puede ser tejido en el espacio de la vuelta anterior. Cuando llegamos al final de la vuelta, simplemente quito el marcador, tejo el medio punto en ese espacio de cadena, vuelvo a colocar el marcador y continúo tejiendo. Ya no hay más puntos deslizados de cierre. Esto nos va a dar más prolijidad. El punto entretejido queda más lindo si lo tejemos en espiral. Y continuamos tejiendo. Si tu maceta es recta o el portamaceta que estás tejiendo va a ser recto, vas a continuar tejiendo la altura que necesites. Vamos a tejer siempre lo mismo, un medio punto y una cadena, un medio punto y una cadena. Siempre el medio punto en el espacio de cadena de la hilera anterior y como te dije, trabajamos en espiral sin cerrar con punto deslizado. Continúas tejiendo la altura que vos quieras. Bueno, y así vamos a seguir tejiendo la altura que necesitemos, ¿no? Todo en este punto entretejido. Pero les quiero contar 2 cositas que me pasaron a mí y bueno, se las cuento a ver si por ahí también les sirva a ustedes. Acá está la unión del hilo, esto después se esconde del otro lado. ¿Qué pasó? Yo tenía esta cantidad de yute que no tenía más, entonces lo que hice fue destejer toda la primera parte que había tejido anteriormente, que es la que grabé en el video, y la tejí con otro yute. ¿Ven que se nota que es de otro colorcito? Entonces decidí hacer la base en el otro yute que yo tenía para dejar todo el del mismo color para lo que va a ser el cuerpo. Total, la base después no se ve. Pero bueno, hice lo mismo. Trabajé en varetas, en la primera hilera la trabajé en canalé para marcar un poco el borde y después comencé a tejer en el entretejido que les enseñé. El tema es que en vez de hacerlo recto, como la maceta que yo voy a cubrir, que decidí cubrir al final, no es recta, sino que es un poquito más chiquita abajo y un poquito más grande arriba, no quise hacerla
recta, y entonces lo que hice fue trabajar aumentos. O sea, comencé con el borde de la base, ¿no? En la base la fui midiendo a medida que tejí las varetas hasta tener la base, tejí la primera hilerita en canalé como les dije, y empecé a tejer un par de hileras en lo que es el entretejido. Y fui probándola. Cuando necesité generar aumentos, los generé. ¿Pero cómo los generé? En la misma hilera lo que hice fue distribuir. Entonces, por ejemplo, hice por ejemplo, a ver, no sé si se muestra por acá. Creo que acá hay uno. A ver, los voy a buscar. Acá hay un aumento, por ejemplo. Entonces, todo en esta hilera, por ejemplo, hice uno acá, después más o menos a esta altura hice el otro, ¿no? Lo fui como separando, lo fui distribuyendo a lo largo de la vuelta. Habré hecho 4 o 5 puntos nada más de aumentos, ¿no? En 4 puntos, en 4 lugares, aumentos alrededor de lo que es el círculo. El tema es ¿por qué? Porque los aumentos se hacen dobles en este caso. Si estuviéramos trabajando todo con medio punto, el aumento es de un punto. Trabajamos 2 puntos en el mismo punto y ahí generamos un aumento. Pero en este caso estamos trabajando con entretejido. Entonces, el entretejido, como les dije, se teje tejiendo un medio punto, una cadena, un medio punto, una cadena. Entonces, a la hora de hacer aumento, tenemos que aumentar el mismo diseño, digamos, la misma cantidad de puntos que lleva el dibujo, que en este caso son 2, ¿no? Porque lo que repetimos son 2 puntos. Entonces, por ejemplo, te voy a mostrar acá, para hacer un aumento, en este caso, bueno, acá yo tengo tejido lo que es el medio punto, hago la cadenita y después busco el espacio, que está aquí, el espacio de cadena de la hilera anterior, y en este espacio tejo un medio punto, hago la cadena, y vuelvo a tejer un medio punto en el mismo espacio, acá mismo, y ahora sí la cadena. Entonces así es como generé, porque si yo hago solo medio punto y no hago medio punto y cadena, entonces después en la vuelta siguiente no voy a saber dónde introducir la aguja. Entonces después continúo normal y más o menos a una distancia que yo vaya midiendo, haré otra vez este aumento doble. Entonces acá sí se puede ver el aumento que está en el mismo punto. Entonces tengo el espacio de cadena acá y este espacio entre los 2 puntos que yo tejí en el mismo lugar está el espacio de cadena que está aquí, que es donde voy a poder tejer el medio punto en la vuelta siguiente, ¿sí? Y entonces sigo con la misma secuencia, no pierdo la secuencia. En mi caso lo aumenté más o menos en lo que fue 3 etapas, o sea, hice un par de aumentos, ya les dije así separados, en esta primera parte, después seguí un poquito más y hice otro más o menos por esta segunda parte. No sé si necesité hacer otro, me parece que ya después continúo recto porque después la maceta que yo tengo continúa recta. Entonces, bueno, tejes recto hasta terminar. En mi caso yo lo voy a dejar así, el borde es rústico, no quiero hacerle otro borde porque voy a dejar, la verdad es que tengo duda porque tengo la maceta que me sobra un poquitito y no sé si utilizar el mismo yute de acá para hacer un borde o dejarla así porque también es color ladrillo, entonces por ahí esa cosa rústica queda bueno, a mí me gustan las cosas un poco rústicas, entonces bueno, puede que la deje, que siga tejiendo hasta que se me termine el hilo y donde queda, queda. Pero bueno, esto está en cada uno, vos podés, si no, hacer algún tipo de borde, que puede ser un borde o todo medio punto, podés hacer un borde, un medio punto en canalé, como hiciste acá, entonces te queda también el mismo dibujito que acá, te va a quedar acá arriba, podés hacer cadenitas, podés hacer el cangrejo, o un picot para darle un borde. Pero todo depende del estilo que le querés dar a tu maceta. Como el yute es bastante rústico, a mí me gusta dejarlo rústico. Así que bueno, ahora te voy a mostrar cómo queda ya después en la macetita.